Bueno, buenas tardes. Agradecerles la concurrencia. La idea es poder mostrarles algunas de las nuevas tecnologías que están a disposición de la comunidad para poder desarrollar proyectos con distintos tipos de sistemas de protección sísmica. Quiero comenzar mostrándoles un proyecto que se hizo en la Universidad de California en San Diego, en que nosotros como empresa Sirve en Chile participamos de ese grupo de ensayo en que lo que se hizo fue construir un edificio a escala real sobre una mesa vibradora, en que se comparó el desempeño estructural de edificios convencionales y también con sistema de aislamiento sísmico. Entonces se construyó este edificio que tenía debajo del edificio tenía aisladores sísmicos y se probó su comportamiento sometido a sismos reales con los aisladores sísmicos, y luego se fijaron esos aisladores para comparar el desempeño de una estructura fija, convencional. Este es simula el terremoto de Pisco, y ahí se ve el edificio aislado y el edificio convencional. Entonces ahí abajo hay una mesa vibradora, abajo hay unos actuadores que mueven esta mesa, y sobre eso está el edificio. Estos son los aisladores sísmicos elastoméricos. Se ve la deformación que tiene ahí, están en unidades de centímetros, y aquí se muestra el movimiento del suelo, y arriba sobre eso está la estructura. Ven ahí la capacidad de deformación que tienen estos aisladores sísmicos, de tal manera de realmente aislar la estructura del suelo. Y aquí se habilitó una especie de hospital y para el mismo terremoto se mostró el movimiento que tiene una estructura aislada que prácticamente se quedó quieta versus su contraparte convencional. Bueno, como se mencionó al principio, la idea es presentarles principalmente las soluciones que podemos ir implementando hoy en día y que en Chile hace ya algunos años hemos estado trabajando para incorporar sistemas de protección sísmica que se agrupan en dos principales familias: la de aislamiento sísmico y, por otro lado, la disipación de energía. Bueno, rápidamente presentar un poquito la empresa. Sirve es una empresa que tiene aproximadamente 17 años de experiencia y ha estado principalmente enfocada en incorporar estas tecnologías a distintos tipos de estructuras. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, distintos tipos de servicios, pero principalmente el objetivo está, como mencionamos, en incorporar estas tecnologías a los distintos tipos de proyectos, y que vamos a mostrar que la aplicabilidad de estas soluciones puede ser tanto en proyectos de edificación, en proyectos industriales, en proyectos de infraestructura. Ahí solo algunos de los ejemplos en los cuales puede ser aplicable, desde proyectos tan chicos o simples estructuralmente como es una casa, en que se han considerado soluciones de más bajo costo para lograr un aislamiento sísmico, a proyectos más complejos, como ha sido el caso del apoyo que hemos hecho a la empresa ESO, de European Southern Observatory, para el aislamiento tridimensional de un telescopio que se va a construir en el norte de Chile. Y después, en algunos proyectos de viviendas sociales también hay una limitante de costo muy importante, pero se han logrado ciertas eficiencias que permiten incorporar estas tecnologías a ese tipo de proyectos también. Proyectos donde no solo la estructura es muy importante, sino que también todo lo que es su contenido, que son los proyectos hospitalarios. Soluciones de aislamiento y protección sísmica para estructuras prefabricadas, que también es una tendencia que en Chile está entrando muy fuerte por la escasez de mano de obra, por las exigencias del mandante de calidad y de plazo,
que con la combinación con aislamiento sísmico resultan ser una solución muy positiva. Y otros proyectos de infraestructura como puertos y muelles que hemos aislado. Bueno, conocen esta realidad, la compartimos, tanto Chile como Perú, en el sentido de que esta placa de Nazca avanza 7 centímetros al año aproximadamente bajo la placa sudamericana, y esa energía que se va acumulando a través de la deformación relativa de las dos placas, llega un momento en que la energía contenida en esa interacción es vencida, esa fuerza de roce, y ahí se generan los eventos sísmicos. El mecanismo de falla de estos sismos, que son de tipo subductivo, es que esta placa de Nazca se va desplazando hacia abajo de la placa sudamericana, y esta es la zona donde la Tierra se va recogiendo, se va ahí concentrando la energía, y hasta que se vence esa fuerza de roce se genera el deslizamiento de las placas, y ahí se genera inicialmente la onda sísmica, y también típicamente va acompañado con eventualmente un tsunami o grandes movimientos de agua. Mostrarles acá sencillamente que en los últimos años ha habido un acomodamiento de placas. Nosotros tuvimos el terremoto del 2010 de magnitud 8.8, terremoto del 2010 en Haití, 2012 en Guatemala, 2010 y 2011 en Nueva Zelanda, 2004 en Indonesia, y también el muy conocido terremoto del 2011 en Japón. Obviamente que esos lapsos de tiempo para los efectos de la Tierra es casi en forma instantánea, es decir, que hay un cierto movimiento y ajuste de las placas que de alguna manera los ingenieros estructurales nos tiene preocupados y los tenemos que abordar. Y por eso se habla también de alguna manera del gap sísmico o de la laguna sísmica que se está generando en el norte de Chile y en el centro sur del Perú. ¿Qué pasó con el terremoto del 2010 en Chile? En esta elipse roja, de alguna manera tienen referencia con la magnitud y la ubicación de los distintos sismos que han pasado en los distintos años, y como ven, el del 2010 fue a llenar o fue a ocupar un gap sísmico que había en la zona centro-sur de Chile. Y por eso mismo es que en esta zona norte de Chile y en la zona sur, centro-sur del Perú, como no ha habido un evento sísmico de gran magnitud en los últimos años, es que por probabilidad entendemos que se va a generar un evento en un periodo cercano. Obviamente nadie sabe el día ni la hora, pero de alguna manera ahí hay una gran cantidad de energía acumulada. De hecho, hay una sensibilidad muy importante en el norte de Chile, en las ciudades de Antofagasta, en la ciudad de Arica, frente a la ocurrencia inminente de un sismo. Bueno, nosotros en Chile no tenemos muchos récords, pero al menos respecto a la parte sísmica estamos bastante cerca. Tuvimos el del año 60, que fue de 9,5, el terremoto más grande registrado, y en el año 2010 el 8.8. Así que estamos muy influenciados por la parte sísmica, y de ahí también la motivación de generar una ingeniería y de generar soluciones innovativas que de alguna manera entreguen una solución técnicamente eficiente al problema sísmico que compartimos tanto Chile y Perú. Un poco respecto de los costos, el terremoto de Chile aproximadamente, hay distintas versiones, pero tomando más o menos un promedio, se calculó que los costos directos e indirectos del terremoto fueron aproximadamente de 30.000 millones de dólares, 30 millones de dólares, que aproximadamente es cerca del 17% del PIB de nuestro país, y además
17, y además las compañías de seguro, que es un tema que también hay que ir abordando con ellos, tuvieron un costo de reembolso de aproximadamente 5.700 millones de dólares. En el caso del terremoto de Japón, que fue de una magnitud similar, tuvo una pérdida aproximadamente del orden de 10. Obviamente que en países más desarrollados las estructuras son más caras, hay más edificios altos, hay más estructura que afecta al daño, y por lo tanto obviamente ahí hubo una pérdida bastante superior. Aquí un poquito un aspecto más técnico, pero es para reflejar la comparación de cómo diseñamos en Chile una norma, un edificio, una estructura convencional, respecto de qué es lo que tenemos que hacer cuando diseñamos una estructura con aislamiento sísmico. El espectro, este es un gráfico de espectro de aceleraciones. ¿Qué es lo que se muestra en este eje? Es el periodo de la estructura. El periodo de la estructura, bueno, muchos sabrán que es de alguna manera, si yo empujara el edificio, cuánto se demora en completar un ciclo. Por lo tanto, una estructura que es muy rígida, que es como una roca, esa estructura se demora 0 segundos si yo la empujo porque no se mueve nada. Una estructura muy alta se mueve hacia el lado derecho de este gráfico, y porque si yo la empujo es más flexible y tiene un periodo de completar ese ciclo mayor. En línea segmentada morada se muestra el espectro de diseño de una estructura convencional. En línea morada continua se muestra el espectro de diseño que yo tengo que considerar cuando diseño una estructura con aislamiento sísmico. En primer lugar, mencionar que esta línea está más arriba que esta, y por lo tanto, cuando yo diseño una estructura aislada, estoy considerando de alguna manera un sismo mayor, es decir, es un diseño más conservador. Y por otro lado, estas líneas irregulares, ¿qué es lo que muestran? Muestran espectros de respuesta para sismos reales que se produjeron, para movimientos reales que se produjeron en Chile. Por lo tanto, de alguna manera se ve aquí que el espectro que se considera para el diseño de estructuras aisladas, con protección sísmica, reflejó mejor lo que fue el verdadero movimiento del suelo, el verdadero efecto del terremoto sobre las estructuras, quedando un poquito subdimensionado el espectro convencional. Y por eso que después del terremoto del 2010 hubo bastante tema de revisión de las normas, y que lo que hizo distintos comités de normas fueron corregir el espectro convencional para diseño convencional de estructuras y acercarlo a el espectro de aislamiento sísmico, que predijo de mejor manera la verdadera demanda o amenaza de los terremotos en nuestro país. Obviamente que esto depende de los tipos de suelo y también de la distinta zonificación sísmica, pero aquí hay un ejemplo de lo que de alguna manera uno va aprendiendo con cada terremoto, y en este caso, bueno, ustedes ven que hubo una modificación bastante importante recién el año 2010 en corregir este espectro de diseño convencional. Contarles un poco del daño. Probablemente ustedes han visto varias fotos. Ese es un ejemplo clásico y bien trágico que pasó en la ciudad de Concepción. Es el edificio Alto Río, que sencillamente colapsó. Ahí hay, bueno, distintas versiones de la razón del colapso, pero principalmente se debe a una suma de distintos aspectos. Había un suelo muy malo, hubo algunos errores en el diseño y hubo algunos errores también en la etapa de construcción. Los daños se produjeron en distintos tipos de estructuras. Les voy a mostrar algunos casos de edificios de vivienda, otros en temas de infraestructura, edificios industriales, y también obviamente un caso también emblemático que fue en el aeropuerto de Santiago, que dejó de operar durante aproximadamente 60 días, no por fallas estructurales, sino por la falla de contenidos. Entonces aquí en edificios de vivienda hubo muy poco colapso. De alguna manera la ingeniería sísmica chilena obtuvo una buena nota en cuanto al comportamiento estructural frente al sismo, pero hubo muchos edificios
que tuvieron fallas en elementos como muros. Y de hecho una de las cosas también que se ha cambiado en la norma fue el tema de confinamiento de la cabeza de los muros, de las esquinas de los muros, de los bordes de los muros. Hoy en día se requiere un confinamiento mayor para evitar estas situaciones. En el caso de edificios industriales, uno de los ejemplos más emblemáticos fue la industria de los vinos en Chile. Se perdieron 1.200.000 litros en esta industria, y aquí mostramos algunos otros daños, por ejemplo, de elementos prefabricados. Los elementos prefabricados se han ocupado mucho en edificios industriales, en galpones industriales, y como en esa conexión que se genera entre la columna y la viga, siempre hay una especie de talón de Aquiles, de punto débil en esa conexión, y muchos de esos sencillamente se desmontaron de sus apoyos. También el tema de puentes, tema de infraestructura. Y esto es un poco lo que también es parte como esencial de los sistemas de protección sísmica, es ver el caso del aeropuerto de Santiago, que, como les decía antes, no tuvo casi ningún problema estructural en el esqueleto de la estructura. Se cayeron unas pasarelas que también se desmontaron de sus apoyos, pero el gran problema de este edificio, por lo cual tuvo que dejar de operar, no fue estructural, sino fue no estructural. Y eso es de alguna manera cosas que podemos evitar no con un diseño convencional de estructura, sino con un diseño considerando protección sísmica, sistemas principalmente de aislamiento y disipación de energía. ¿Cuál es la filosofía sísmica tradicional, convencional? Es que nos enfocamos principalmente, y esto en todo el mundo, que tiene códigos con requerimientos sísmicos, es principalmente enfocarse en el daño estructural y en la protección a la vida. Entonces, ¿qué es lo que exige la norma? La norma lo que se preocupa para sismos de gran magnitud es que se evite el colapso. Eso quiere decir que yo podría tener un edificio que cumpla con la norma, que haya sido bien diseñado, pero que después de un evento de gran magnitud tenga que ser demolido y vuelto a reconstruir. Eso no quiere decir que el edificio haya estado mal calculado, sino que sencillamente es parte de la filosofía sísmica que considera esa situación. Y eso es un desempeño que de alguna manera hoy en día es posible de controlar. Hace algunos años, obviamente, que lo único que se podía controlar era evitar el colapso. Hoy en día tenemos ciertas herramientas, tanto de análisis como distintos tipos de dispositivos que nos permiten generar un desempeño muy superior a esta condición, a solo evitar el colapso. Entonces, la nueva filosofía de diseño sísmico de alguna manera apunta al cero daño. ¿Y qué es lo que implica el cero daño? No solo el cero daño de la estructura, del esqueleto, sino que también de todos los órganos del cuerpo, que son todos los contenidos. Entonces, no solo está preocupada de proteger la vida, de la protección estructural, sino que también de estos dos aspectos que son muy relevantes y cada vez más en proyectos más modernos, donde hay más instalaciones, donde hay más contenido dentro de los edificios y, por ejemplo, de los hospitales. No basta con solo preocuparse de su estructura, sino que de todo el activo, de toda la inversión que está dentro. Y además hay un tema del confort que no tiene que ver exclusivamente con temas de confort, sino que también con temas de alguna manera medio psicológicos. Uno, si va a conversar hoy día con una persona que está viviendo en Concepción el día del terremoto, es muy difícil poder convencerla de que se suba a un edificio de departamento y que compre un edificio de departamentos, porque la experiencia traumática que vivió el 2010 realmente lo marca, y de alguna manera es una persona al cual ve con muy buenos ojos el poder reducir en un porcentaje muy importante las aceleraciones y deformaciones de una estructura.
Las soluciones de protección sísmica se dividen como en dos grandes familias. Uno son la familia de la disipación de energía, ya la vamos a ver más en detalle, y hay distintos tipos de dispositivos. Hay dispositivos metálicos que disipan energía a través de plastificación del metal, otros viscosos, otros friccionales. Bueno, y hay ahí como se nombra algunos tipos de disipación, de soluciones de disipación. Y por otro lado está la otra familia, que es el aislamiento sísmico. Ya lo vamos a ver también más en detalle, que es de alguna manera cortar el edificio, como lo vimos al principio en el video, poner un filtro mecánico, que son estas especies de zapatos de goma, y que el edificio reciba una menor demanda sísmica. Y ahí también hay distintas soluciones. Está el aislador elastomérico, que era el que aparecía en el video, que es una especie de torta que tiene intercaladas capas de goma y de acero, que lo hace un elemento muy rígido verticalmente y muy flexible horizontalmente. Y hay otros también familias que son friccionales, que también los vamos a ver más adelante, que es sencillamente que el edificio se desliza sobre una superficie cóncava, un dispositivo que tiene una superficie cóncava, y de esa manera genera el plano de aislamiento. La primera familia, la disipación de energía, aquí un esquema, sencillamente se ve el edificio convencional, que tiene aquí representado en esas líneas el movimiento del suelo. Ese movimiento del suelo se propaga a través de la estructura de acuerdo a sus características dinámicas, amplifica el movimiento del suelo, y de alguna manera tiene, por ejemplo, midiendo en las deformaciones y aceleraciones del techo, una amplificación muy importante de ese movimiento. Por lo tanto, en el caso de si uno pudiera tener una aceleración en el piso del orden de 0,5 G, el 50% de la fuerza de gravedad, de la aceleración de gravedad, aquí en algunos casos yo puedo llegar hasta 2 veces la aceleración de gravedad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la disipación de energía? Aprovechamos la deformación relativa que se genera, en este caso, entre este piso y este piso, para colocar ahí una especie de fusible, que cuando se genera esta deformación relativa, ese elemento disipa energía, ya sea a través de deformación plástica de metales, ya sea a través de un elemento viscoso, que es como un amortiguador de un auto, o a través de fricción. Pero el concepto es el mismo, es sencillamente poner un fusible ahí, que sea donde yo pueda concentrar esa deformación y que ese elemento genere una gran disipación de energía, y a través del calor se logre esa respectiva disipación. En general, los valores de reducción, principalmente de deformaciones y de aceleraciones, son del orden de entre un 30 y un 50% en comparación a la estructura convencional. Algunos de los dispositivos que se han empleado, este es un dispositivo metálico que de alguna manera es justamente, volviendo el fusible que se pone aquí, refleja ese elemento, y ese se mueve de manera transversal, y ahí plastifican esas barritas, plastifican estos elementos metálicos, y a través de calor disipan la energía. Hay otros viscoelásticos, hay otros elementos friccionales, y hay elementos también viscosos, que es como el auto, que a través de hacer pasar un fluido a través de este pistón se genera la disipación de energía. ¿Cuál es el principio de esto? ¿Por qué se reducen las deformaciones y las aceleraciones? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo en esa estructura? Estoy aumentando el nivel de amortiguamiento. Yo lo que hago es considerar una estructura que puede tener un 5% de amortiguamiento, lo cambio a través de estos dispositivos que instalo en los distintos pisos del edificio, y luego un nivel de amortiguamiento mayor, lo que genera una reducción en la respuesta de la estructura. Otra familia de sistema de disipación de energía que se ha aplicado que hemos aplicado en Chile en algunos edificios, tanto de oficina. Este es el caso de un edificio de oficina que tiene 2 masas sintonizadas, que es el que se muestra en esta foto,
es esa familia de amortiguador de masa sintonizada, AMS. ¿Qué es lo que hace eso? Es que uno, con la misma estructura original, uno considera una masa, instala una masa en el techo de la estructura, en el techo del edificio. Esa masa típicamente es del orden de 1,5 a 2,5% del peso total de la estructura. Y como lo dice su nombre, el periodo de vibración de esa masa se sintoniza, se iguala al periodo de vibración fundamental de la estructura. Entonces, cuando ocurre el evento sísmico, la estructura tiende a vibrar en su periodo fundamental, el periodo que tiene mayor masa, tiende a vibrar en ese periodo, y como esta masa está calibrada a ese mismo periodo, esa masa tiende a moverse contrarrestando el movimiento de la estructura y frenando el movimiento del edificio. Finalmente está la familia del aislamiento sísmico, que es por lejos la solución más eficiente. Si uno pudiera poner en una escala de qué es lo que yo tendría que tratar de hacer siempre en primera instancia, es tratar de aislar un edificio. En los órdenes de reducción de deformaciones, desplazamientos y aceleraciones es del orden de 6 a 8 veces. Es decir, yo puedo reducir entre 80 a 90% las aceleraciones y las deformaciones de un edificio cuando considero aislamiento sísmico. ¿Y qué es lo que hago? Como vimos en el video, es cortar este edificio, poner un filtro mecánico, que son estos aisladores. En este caso se está de alguna manera graficando un aislador elastomérico, y de alguna manera lo que yo hago en ese momento es limitar la energía que pasa desde el suelo hacia la estructura. ¿Cuáles son las ventajas de eso? No solo la reducción de aceleraciones y deformaciones, sino que también la superestructura, que se llama a la parte del edificio que está sobre el nivel de aislamiento, tiende a comportarse más como un cuerpo rígido. Como veíamos al principio, las estructuras convencionales con su flexibilidad tienden a tener deformaciones de entrepiso, que son los que generan los daños en elementos no estructurales. Todo lo que es tabiquería, cielos o elementos no estructurales generan daño, o sufren daños, perdón, más bien por esta deformación relativa entre los distintos pisos. Con el aislamiento sísmico, la estructura tiende a comportarse como un cuerpo rígido, por lo tanto no tiene deformaciones importantes de entrepiso. Por lo tanto, todos los elementos no estructurales están mucho más protegidos que en la condición convencional. Aparte de la reducción muy importante del nivel de aceleraciones, que es la que induce fuerzas sobre los equipos y que los hace, les introduce daño. Esta figura, de nuevo, vemos el tema del espectro, y la idea es mostrarles el concepto del aislamiento sísmico. De nuevo, aquí en este eje está un espectro de aceleraciones, en este eje está el periodo fundamental de la estructura. De nuevo lo mismo, de cuando yo la empujo y la dejo que vibre libremente, cuánto se demora en completar un ciclo. Y en este eje, de alguna manera, es la fuerza de diseño con que yo tengo que, fuerzas laterales con que yo tengo que diseñar la estructura para representar el efecto de un ciclo. En el caso chileno, la norma 433, que es la norma oficial para el diseño de estructuras convencionales, la estamos reflejando en esta línea segmentada y después en esta otra línea continua que ya se las voy a explicar. Si yo quisiera diseñar una estructura elástica, por ejemplo, en el caso de una estructura que tenga un periodo de 0,3 segundos, yo tendría que diseñar esa estructura con cerca del 80% del peso. ¿Qué significa eso? Yo tendría que casi poner el edificio de lado y diseñar lateralmente con todo el peso de la estructura. ¿Qué es lo que dice la norma? Usted no haga eso, porque diseñando así le van a resultar muros muy grandes, placas muy grandes, columnas muy grandes, elementos estructurales muy grandes, muy costosos y muy pesados. ¿Qué es lo que hacen las normas de diseño sísmico convencional? Consideran este factor R. Entonces ustedes le dicen, reduzca esta fuerza por un orden de 6 o 7, un R igual 6 o 7. Entonces, en vez de diseñarlo con el 80% del peso,
yo lo diseño, por ejemplo, con el 15 o 18% del peso. Pero la demanda sísmica es la misma, el terremoto es el mismo. El terremoto es el mismo en este punto que en este punto, porque es un terremoto que viene. Lo único que yo estoy haciendo es diseñando una estructura más débil para la misma demanda sísmica. Y de esa manera, toda esta reducción de resistencia, yo la tengo que ser capaz de transmitir a través de la ductilidad de los elementos. Y eso implica daño en los elementos estructurales y en los elementos no estructurales. También mostrar, la misma situación pasa en Perú, es que en esta zona de las estructuras más rígidas, de un segundo de periodo hacia la izquierda, hacia estructuras más rígidas, es la zona donde los sismos entregan mayor cantidad de energía a la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace el aislamiento sísmico? Es decir, yo tengo una típica ecuación que tengo que resolver como ingeniero, que es que la resistencia tiene que ser mayor que la demanda. Es decir, las fuerzas de demanda tienen que ser menores o iguales a la fuerza de resistencia. Y entonces, históricamente, siempre lo que se ha hecho es tratar de aumentar la resistencia si la demanda aumenta. ¿Qué es lo que hacemos con el aislamiento sísmico? Es, en vez de aumentar el lado de la ecuación de la resistencia, queremos disminuir el lado de la demanda. Lo cual es mantener el cumplimiento de esa ecuación, pero no haciendo una estructura más robusta, sino que más bien tratando de disminuir la energía que está entrando a la estructura. ¿Y cómo se hace eso? Es llevando de esta zona del espectro de estructuras a una estructura que tiene 0,3, 0,5 o 1 segundo, a una zona donde puede tener 2,5, 3 o 3,5 segundos de periodo, donde el sismo le entrega una energía mucho menor. Por lo tanto, a pesar de que el espectro, después, este espectro, la norma del 2745 de aislamiento sísmico, a pesar de que es más conservadora, es más exigente, es más grande, considera un sismo mayor, cuando yo me muevo de este punto a este punto, por ejemplo, de 2,5 segundos, si yo quisiera diseñar la estructura en rango elástico sin ningún daño, yo la tendría que diseñar cerca del 20% del peso de la estructura, no con el 80%, ya ahí hay un orden de 4. ¿Y qué es lo que permite la norma? Es, bueno, no considera un factor R de 6, no debilite la estructura en un orden de 6, sino que considera un R igual 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtengo yo? Es una estructura que se comporta prácticamente en rango elástico, porque de alguna manera los factores de sobrecarga y sobreresistencia de los elementos me generan una estructura prácticamente elástica, pero que yo la puedo diseñar además con un esfuerzo menor. Es decir, aquí, si se acuerdan, yo diseñaría esta estructura con el 18% del peso. Aquí yo podría llegar cerca del 6% del peso. Por lo tanto, no solo tengo un desempeño muy superior desde el punto de vista del comportamiento sísmico de la estructura, sino que además yo puedo considerar fuerzas para el diseño menores, lo que redunda en elementos más pequeños y por lo tanto en un ahorro en el costo directo de la estructura. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Chile? Es tratando de netear los ahorros que se producen por este efecto, por el disminuir la fuerza de diseño con los costos asociados obviamente a los dispositivos. Es decir, los dueños de las inmobiliarias se están viendo enfrentados a que los dispositivos, los aisladores tienen un costo sobre la estructura y de alguna manera lo que hay que tratar de hacer es que ese adicional de costo se compense con la reducción de los esfuerzos que llega a una reducción en la estructura. Aquí se muestran algunas fotos de aisladores sísmicos. Aquí hay un aislador elastomédico, que aquí se muestra una especie de corte en que no se alcanza a ver, pero la verdad es que aquí hay intercalado placas de goma y de acero. ¿Qué es lo que pasaría si este aislador fuera solo de goma? Si fuera solo de goma y no tuviera estas placas intercaladas de acero, yo trataría de apretar este aislador, de someterlo a una carga axial y la goma sencillamente se expandería, ¿no? Obviamente se engordaría y se adelgazaría, por lo tanto no serviría. Como está vulcanizado con placas de acero, cuando yo aplico esa carga axial, la goma no se puede expandir hacia el lado,
por lo tanto se genera un elemento muy rígido verticalmente, del mismo orden de rigidez de un elemento de hormigón, pero muy flexible horizontalmente, permitiéndome con esa flexibilidad del elemento llevar desde este punto a este punto la estructura y salirme de la zona de gran intensidad de los ciclos. Otras familias de los aisladores son, esto es lo que se llaman los péndulos de fricción, que de alguna manera, como les comentaba al principio, son unas superficies cóncavas, donde aquí abajo está, por ejemplo, la fundación de la estructura, y aquí hacia arriba sigue el edificio, y en esa zona, cuando el edificio tiende a moverse, esta superficie, que es una especie de como de lenteja que está entre medio, desliza sobre estas dos placas cóncavas, y así se logra también el aislamiento de la estructura. Hay un pequeño zoom, aquí se alcanzan a apreciar este intercalado de las placas de acero y goma, y por otro lado un detalle un poquito más grande respecto de estas placas cóncavas, que puede haber una placa cóncava, pueden haber dos, y en algunos casos hay péndulos FPS, que se llaman estos dispositivos, con tres superficies de deslizamiento. La disposición de estos elementos depende del tipo de proyecto. A veces queremos poner el aislamiento en la base, vienen las fundaciones, después los aisladores, como es en este caso, y después sigue el edificio hacia arriba, es decir, todo el edificio queda aislado sísmicamente. Este es un proyecto que se hizo en el campus San Joaquín de la Universidad Católica en Santiago, en que efectivamente hay un subterráneo y el aislamiento se puso bajo ese nivel de subterráneo y todo el edificio quedó aislado sísmicamente. Aquí hay otro ejemplo de un edificio. Este edificio es prefabricado, es de una de las empresas fabricadoras de aisladores sísmicos, la empresa Bulco en Chile, con la cual hemos trabajado fuertemente en conjunto, y se ve aquí el detalle también de las fundaciones, el aislador, y después cómo se genera el edificio, se levanta el edificio por sobre ese nivel. Y aquí hay un detalle también de ciertos deslizadores, que en algunos casos el sistema de aislamiento queremos combinarlo porque los aisladores tienen una componente de rigidez y tienen una componente de amortiguamiento. En ciertos casos yo necesito solo elementos que traspasen carga vertical hacia las fundaciones. Esto es un deslizador que se llama, que sencillamente desliza y no aporta una rigidez al sistema, desliza sobre esta placa, que es un metal pulido a espejo, y aquí hay una superficie típicamente de teflón. Entonces el sistema de aislamiento se puede componer de tanto de aisladores como de deslizadores, dependiendo del tipo de proyecto que queramos resolver. En Chile, por norma, la norma 2745 nos exige, a criterio del calculista, ensayar todos los dispositivos, por lo que cada aislador sísmico que está instalado en un edificio o en una estructura en Chile, ya de alguna manera tiene un terremoto en el cuerpo, y un terremoto bastante fuerte. Es decir, cada dispositivo se ensaya para ver que las propiedades que especificó la Oficina de Ingeniería Estructural realmente estén replicadas en el dispositivo. Esta goma, la goma con que se construyen los dispositivos de aislamiento sísmico, es goma natural. Por lo tanto, hay cierta dispersión en los resultados. Por eso es muy importante que cada uno de los dispositivos sea ensayado y aprobado para poder ser después enviado a terreno, a la obra. Mostrarles sencillamente algunos de los proyectos que hemos desarrollado en Chile. Este es la Torre Titanium en Santiago, que contempla un sistema de disipación metálica que estaba construido para el terremoto del 2010. Este es un edificio que también lo mostramos en una foto anterior, que es el Parque Araucano, que tenía un sistema un poquito distinto, que es de estas masas sintonizadas.
Este es un edificio también de 33 pisos en el centro de Santiago, que también tiene un sistema de masa sintonizada. Ya le voy a mostrar un poquito un detalle, pero es una masa sintonizada que no está colgada, sino que está apoyada sobre unos dispositivos. Por ejemplo, el caso de la Torre Titanium. Este es un edificio de aproximadamente 55 pisos de altura, que tenía la particularidad de que es bastante flaco, es bastante largo en una dirección y muy angosto en la otra. Por lo tanto, se decidió colocar disipadores de energía en esta dirección para controlar el desplazamiento, obviamente, en su lado más débil. Las reducciones de deformaciones para esa estructura fueron del orden del 40%. Esta estructura tenía un periodo de vibración del orden de 4 segundos. Es decir, si nos acordamos en el espectro, ahí cuando veíamos 0,5 segundos, 1 segundo, esta estructura queda fuera de ese gráfico, porque tenía un periodo de vibración mayor a los 4 segundos. Y la deformación de techo era del orden de 1,5 metros en ese nivel. Por lo tanto, era muy importante poder mejorar el desempeño de la estructura obteniendo resultados de este orden de magnitud. La estructura funcionaba bien desde el punto de vista estructural, sin los disipadores. El edificio no se hubiera caído ni nada si no los hubiera tenido. Pero el incorporar estos sistemas de protección sísmica realmente ayudó a minimizar los daños dentro del edificio y a generar un comportamiento mucho más seguro. Aquí hay otro ejemplo. Este es un edificio de oficinas y este es un edificio habitacional. En el edificio de oficinas, aquí están dados vuelta la A. Si ven aquí, la A está como, es una B corta, aquí está al revés. Es lo mismo, pero fíjense lo que está dado vuelta. Lo que hicimos en ese caso es aprovechar, como hemos dicho, el concepto de la disipación de energía entre la deformación relativa de este piso y de este piso, colocando dispositivos ahí, en esa posición, dispositivos viscosos, y cuando este piso se mueve, estos disipadores viscosos generan la disipación de energía. En el caso del edificio habitacional, se eligió un sistema de un amortiguador de masa sintonizada, en que se apoya sobre ciertos deslizadores, que son los que se muestran en esta posición, con los aisladores elastoméricos. ¿Qué función cumple el aislador elastomérico? Que es el elemento que se encarga de generar, por un lado, el amortiguamiento del sistema para reducir la respuesta, y por otro lado, de la fuerza restitutiva. Si no tuviera un aislador, este sencillamente se movería y no volvería a su posición original. Y estos deslizadores traspasan la carga vertical de esta masa, que, como decíamos al principio, era del orden de 1,5 a 2% del peso de la estructura, y también agregan cierto nivel de amortiguamiento, lo cual también ayuda a controlar la deformación de la masa y del edificio. Este es otro edificio que también estaba en una imagen anterior, edificio Geocentro Agustina, en pleno centro de Santiago, en que es un edificio de 33 pisos, y en el techo, ahí se puede ver, se consideró el mismo sistema que mencionaba en la figura anterior, en que tenemos una masa de hormigón que típicamente tiene unos huecos interiores, donde para aumentar la masa y no tener que ocupar mucho espacio, se rellena con bolas de acero, con elementos de acero, para tener una masa que es más densa y no tenga que considerar una superficie muy grande para llegar a tener la masa que necesito en el techo de la estructura. Y esta masa está apoyada ahí, no se alcanza a ver mucho, pero sobre aisladores, y en estos puntos está apoyada sobre deslizadores. Entonces el edificio empieza a moverse y esta masa empieza a contrarrestar el movimiento sísmico. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se consideraron dos de estas masas de 200 toneladas cada uno. Ahí está un poco el detalle de las distintas vistas con los dos aisladores. Hay dos en este lado de la masa y dos al otro. Hay 4 aisladores elastoméricos, y después es la solución de los deslizadores. Otro proyecto que hemos desarrollado, este es un proyecto un poco extraño, está diseñado por un arquitecto
muy conocido en Chile, que se llama Alejandro Aravena. Esto está también en el campus de la Universidad Católica, y es un edificio que cuenta, de hecho Christopher Gavins ha sido el responsable del diseño de ese edificio, y cuenta con un sistema de aislamiento sísmico. Este edificio es bastante alto en principio para pensar en un aislamiento sísmico, pero hoy en día hemos logrado generar sistemas de aislamiento sísmico ya para edificios de más de 20 pisos. En el caso de viviendas de bajo costo, también hay un desafío, y me imagino que en el Perú es bastante similar, de realmente mejorar la calidad de ciertas viviendas económicas. Y en este caso hemos desarrollado un proyecto que hoy en día está en construcción, que son unas viviendas sociales, todo este conjunto de viviendas sociales que está en la ciudad de Santa Cruz, un poco al sur de Santiago, en que son edificios bastante bajos, 4 o 5 pisos, por lo tanto son edificios bastante rígidos. Cuando le incorporamos un sistema de aislamiento sísmico, se comporta muy bien porque lo puedo alejar mucho desde su condición original, que es muy rígido, a una condición final que es muy flexible. Por lo tanto, las reducciones de esfuerzo son muy importantes, y eso yo lo puedo traspasar a generar elementos más esbeltos, menos elementos estructurales y por lo tanto menos costos, asegurándole también a las personas realmente una casa, una vivienda que no va a sufrir daño ante otro evento sísmico importante. En el caso de hospitales, también en Chile ha pasado algo que ha sido bien interesante, que es que el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Salud, el MinSal, están para todos los proyectos hospitalarios nuevos obligando el uso de sistemas de aislamiento sísmico. ¿Y por qué eso? Porque en estos proyectos, obviamente que el esqueleto es parte del costo de la estructura, es parte del activo, pero hay una componente, hay una inversión que está dentro del edificio que es igual o mayor que el costo de la estructura. Por lo tanto, ahí se ha visto muy beneficioso el uso del aislamiento sísmico, además que nos permite asegurar la continuidad de operación. Y aquí hemos participado. Este es un proyecto que también fue construido antes del terremoto del 2010, es decir, esta es una estructura que pasó exitosamente el terremoto del 2010, al igual que esta, que es una clínica más chica, ahí en el sector oriente de Santiago. Estos son otros hospitales. Esto es el hospital de Maipú, que son parte de la primera concesión de hospitales que se hicieron en Chile. Nosotros participamos también en el diseño del aislamiento sísmico. Este es un sistema, un conjunto de 3 hospitales que se van a construir en etapas. El conjunto completo son alrededor de 220.000 metros cuadrados, es un proyecto enorme, y también considera sistemas de aislamiento sísmico en los distintos edificios. Este es el hospital de Antofagasta, zona que está muy sensible al tema de la amenaza sísmica, y ahí un poco lo que se está haciendo es que el proyecto ha sido concesionado, y es lo que lo comentaba antes, que el MOP, que el Ministerio de Obras Públicas, ha obligado a que este edificio, este hospital, considere un sistema de aislamiento sísmico. Y no es obligación considerarlo en todos los edificios. Lo que se ha hecho en este caso es que nosotros aislamos este edificio, que es el edificio de hospitalización, y este que se llama UPC, Unidad de Pacientes Críticos. Pero hay que evaluar si es aplicable a todos los edificios o si hay algunos edificios que no requieren, porque no tienen tanta componente interna de equipamiento, si requiere o no el aislamiento sísmico. Aquí un poquito más de detalle el caso del hospital militar. Como les mencionaba, esta es la unidad de tratamiento donde están los pabellones. Esta es una unidad que está aislada sísmicamente, y esta, que es el edificio de hospitalización, es un edificio convencional. Esto es una de las imágenes del proceso de construcción. En este caso, el aislamiento, ahí se ve el gap, el plano de aislamiento, aquí entre este capitel y este capitel,
no se alcanza a ver ahí, pero ahí está el aislador. Entonces no es obligación colocar los aisladores bajo las fundaciones, sino que uno puede decidir para cada proyecto en qué nivel colocar los aisladores. Y la faena de construcción a considerar con el aislamiento sísmico es bastante simple. Es sencillamente llegar a ese nivel con el capitel, dejar ciertos anclajes, instalar el aislador sísmico y después seguir con las faenas de construcción del edificio hacia arriba. Algunos de los daños de la parte del edificio que era de hospitalización. Este es el mismo caso del hospital militar. El edificio de tratamiento no pasó absolutamente nada. Hay un video ahí que muestra que se muestra hablando al coronel que está a cargo de ese proyecto, de este hospital, y cuenta una anécdota de que en el momento del terremoto estaban en proceso de una operación quirúrgica y obviamente esos pabellones están en la zona aislada, se cortó la luz y los generadores, cuando volvió la energía eléctrica con los generadores después de unos 30 segundos, sencillamente se continuó con la operación. En el caso del edificio no aislado, el edificio fijo, que es el de hospitalización, efectivamente hubo bastante daño de elementos no estructurales y revestimientos de fachada, problemas con los ascensores. Aquí se ve la plastificación de una columna, es decir, realmente, como decíamos antes, en una estructura que nosotros diseñamos con un factor de R igual 6, podemos pensar que van a haber daños tanto en la estructura como en los elementos no estructurales. Otra aplicación son proyectos industriales. Este es un proyecto en Mejillones, también en la zona norte de Chile, que es un gran estanque de gas natural licuado. Se llama GNL Mejillones y es de la empresa GDF Suez. Aquí se ven de alguna manera unas pequeñas columnas, son 501 columnas, que sobre eso se instalaron 501 aisladores, y sobre esos aisladores se hizo una gran losa donde se construyó el estanque. Este es otro caso de una empresa que se llama Cristalerías Chile, que es la encargada de fabricar gran cantidad de las botellas de vidrio que se ocupan en nuestro país, que tuvo gran problema en el terremoto del 2010 con sus hornos, que tenían elementos refractarios, ladrillos refractarios. Esa planta también tuvo que estar detenida varios meses. Por lo tanto, cuando decidieron hacer la ampliación de esa planta industrial, se incorporó el concepto de aislamiento sísmico para, obviamente, no solo proteger la estructura, sino que principalmente los equipos que permitían la continuidad de operación de su negocio. Este es el proyecto Muelle Coronel. También es una plataforma de un muelle en que nosotros diseñamos el sistema de aislamiento sísmico. Ahí nos alcanza a ver, ya les voy a mostrar una foto un poquito mejor, donde aquí está la plataforma de la losa de hormigón y ahí hay aisladores sísmicos de tal manera que se pueda reducir del orden del 90% las aceleraciones de esa plataforma. Este muelle también estaba operativo para el día del terremoto, para el 27F, y además está en Coronel, que está muy cerca de Concepción. Es decir, que esta es una estructura que estaba muy cerca de la zona del epicentro y también tuvo continuidad inmediata. No pudo seguir operando porque sencillamente los camiones y los que alimentaban el trabajo de la grúa no estaban operativos, pero la plataforma de ese muelle no tuvo daño estructural. Entonces ahí se ve, hubo una combinación de pilotes verticales y después otras mesas con pilotes inclinados, el cual, para igualar la rigidez lateral de estos pilotes verticales con los de los inclinados, se consideraron los aisladores elastoméricos, y de esa manera poder reducir las fuerzas de diseño y mejorar el desempeño. Esta obra, de alguna manera, fue muy importante para el mandante también, porque generó un ahorro directo de aproximadamente $3 millones en el proceso de construcción. Es decir, no solo estas soluciones en algunos casos generan mejor desempeño, mayor seguridad, sino que también en algunos casos generan ahorro a los clientes por la reducción de los esfuerzos. En temas de puentes,
también ha sido bastante utilizado. Ahí se pueden ver un poquito a lo lejos, pero los aisladores sísmicos. Y algunos proyectos especiales. Este es un templo de la religión Bahá'í, que tiene una particularidad que ellos construyen como un templo por cada continente. Y el templo que se está construyendo en Sudamérica está en Chile y está en Santiago. Estas hojas que se ven, estos pétalos que se ven, son de alabastro, son una especie de cristales o vidrio. Y obviamente que no se podría haber diseñado o construido una estructura de ese tipo siendo convencional. Sencillamente todo se hubiera roto si hubiera venido un terremoto. Esto no estaba construido para el 2010, está construyéndose ahora. Pero la única manera de asegurar al cliente y al dueño el desempeño y la integridad de la estructura era considerando un sistema de aislamiento sísmico. Y finalmente comentarle un poco del tema de los costos para las distintas soluciones, pero por otro lado ver los niveles de alguna manera de reducción o el desempeño que se puede lograr con cada una de las soluciones. Como les comentaba, la que genera el mejor desempeño por bastante lejos y la que uno debiese tratar de probar en primera instancia debiese ser el aislamiento sísmico. Podemos generar reducciones del orden de 6 a 10 veces. Eso depende del tipo de suelo. En suelos más escasos, para edificios más altos, por ejemplo, yo no puedo considerar un sistema de aislamiento porque, bueno, sencillamente podría haber problemas de volcamiento. Y también porque se vuelve bastante menos eficiente. Y los costos, estos son los costos sin contar la reducción que hemos hablado que se puede generar por la disminución de esfuerzo. Esto sencillamente es el costo de los dispositivos, de los anclajes, todos los adicionales. Y lo que estamos haciendo hoy en día es tratar de llevar este costo a valores cercanos a cero. Depende del tipo de estructura, cuántos pisos tiene. Si es una estructura que es muy horizontal, probablemente va a tener muchos aisladores y va a tener poca superficie arriba sobre la cual prorratear o distribuir ese costo. En cambio, si yo tengo una estructura que tiene una superficie en planta no tan grande y tiene varios pisos hacia arriba, yo puedo distribuir ese costo en bastante superficie. ¿Sí? ¿Cómo se entiende ese costo? Por ejemplo, en un edificio de $1.000.000. Perdón. No, vuelvo al... Sí. 20-30, ¿cómo lo interpreto? Un edificio de $1.000.000, digamos. 20-30, esto es costo por metro cuadrado. Costo por superficie. Claro. Entonces es mayor. Claro, si yo tengo una estructura que es muy grande, bueno, el costo de alguna manera es un poco proporcional a la superficie. Pero depende un poco, como mencionaba, de la configuración, de la topología de la estructura. Entonces, en algunas estructuras que son muy eficientes, que pueden tener 10 pisos, por ejemplo, son bastante rígidas, puedo llegar a valores cercanos adicionales de $20 por metro cuadrado. Pero si tengo una estructura que es de un piso y tiene una planta muy grande, por lo tanto tiene muchos aisladores, ahí me puedo acercar más hacia la cota más superior. De viviendas sociales en Chile, efectivamente el costo para poder desarrollar esas viviendas sociales es bastante bajo. Ahora, ¿qué es lo que se está desarrollando ahora? Son ciertos subsidios que está dando el Estado, de tal manera de que si es una estructura que cuenta con un sistema de protección sísmica, el subsidio para las empresas constructoras aumenta, de tal manera que pueden abordar e incorporar el costo de la solución con aislamiento sísmico. Ahora, en un edificio, y esta es una conversación que hemos tenido mucho con las inmobiliarias, voy a hablar un poquito de costos en Chile, pero pensando en una estructura, en un departamento que yo puedo comprar de 100 metros cuadrados, por ejemplo. Eso en Chile, en la ciudad de Santiago, puede costar $200.000, $250.000. La solución que yo tendría que pagar, el adicional, perdón, que yo tendría que pagar por ese departamento de 100 metros cuadrados es del orden de $5.000.
para que yo tenga una estructura, para que yo pueda comprar una estructura con aislamiento sísmico. O sea, de alguna manera, el trabajo que hemos estado haciendo nosotros es tratar de convencer a las inmobiliarias que de alguna manera traten de traspasar el costo a los clientes, porque por $5.000, eso es un ejemplo un poquito, habrán algunos casos en que es más y otros casos que es menos, pero si uno piensa un departamento que puede costar $200, $250.000, incorporarle $5.000 adicionales para tener una reducción de 6 a 8 veces en las aceleraciones, la verdad es que nosotros creemos que no hay mucho donde perderse, pero ha costado, en Chile ha costado bastante, y uno le cuesta entender cómo vale lo mismo un auto que tiene airbag y que tiene frenos ABS que un auto que es convencional y que tiene un riesgo mayor. Pero el costo, el adicional, es bastante menor, y de hecho lo que igual nos exigen las inmobiliarias es que ese costo sea cero, porque ellos no quieren, bueno, tendrán sus razones, pero ellos de alguna manera no quieren traspasar porque el mercado es bastante exigente allá en Chile, es decir, la competencia es muy alta. Entonces, si ellos de alguna manera suben un poquito el costo del departamento, probablemente la competencia va a tener mayor éxito. Entonces nos exigen de alguna manera llegar a valores muy cercanos a ceros como adicional de la reducción de fuerzas con los adicionales de los dispositivos. Bueno, el edificio que se cayó en Concepción fue uno, que ha sido un ejemplo bien emblemático. Efectivamente los otros, han habido otros casos de edificios que sufrieron mucho daño, y efectivamente ahí hay todo un problema de ver el tema de las responsabilidades, si las responsabilidades del ingeniero. En el caso del edificio que se cayó, ese de Alto Río, la justicia condenó al ingeniero calculista, que no éramos nosotros, pero condenó como responsable de la falla del edificio al ingeniero calculista. Pero efectivamente hay una cadena de actores ahí, y por otro lado también está el tema de los seguros. Muchas de las personas que compran casas tienen aseguradas sus casas contra sismo, y ahí entra el tema de las compañías de seguros también. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y los costos, bueno, para terminar, de los otros sistemas de disipación, a pesar de que son, bueno, un poquito más de menor costo, tienen, como decíamos antes, niveles de reducciones bastante menores, pero no siempre se puede ocupar sistemas de aislamiento sísmico, y como vimos en el caso de la oficina de la Torre Titanium, era una oficina bastante importante, un edificio de oficina bastante importante en Chile, requirió a la solución con disipación de energía, obteniendo igual un desempeño muy bueno. Aquí sencillamente un poquito un desglose para los distintos sistemas y los niveles de reducción, tanto de drift, que es la deformación de entrepiso, los desplazamientos, el desplazamiento relativo a la base, y las aceleraciones. Entonces, cuando yo estoy pensando en un edificio como el Titanium, que puedo tener aceleraciones sobre un G y fuerzas, por lo tanto, más de mi peso, que me tratan de volcar y tratan de volcar todo lo que está ahí, efectivamente generar reducciones de 40% es un elemento muy importante. Y en el caso del aislamiento basal, esos niveles de aceleraciones sencillamente es como llevar el edificio en Chile o en Perú, que es un país sísmico, a un país como España donde no hay terremoto. La verdad es que el nivel baja sustancialmente. Eso, muchas gracias. Del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, queremos agradecer muy sinceramente la disposición del ingeniero Villar y otorgarle este certificado por su interesante exposición.